manifestación también. Se informe por cualquiera de los alumnos, no el auxiliar, el punto en el que hemos quedado la clase anterior con este paralelo. Doctor, buenos días. La anterior clase nos quedamos en el punto resultado, nexo entre la voluntad y el resultado. Ya habíamos dado por finalizado ese punto. El punto de acción. Sí, doctor. Nexo entre voluntad y resultado. Muy brevemente habíamos dicho que la acción conlleva tres elementos inevitables, insalvables, que son la manifestación de la voluntad, el resultado y el nexo entre la manifestación de la voluntad y el resultado. Los tres elementos deben estar presentes para que una conducta sea delictiva, si no, no podría atribuirse al sujeto o a la gente el hecho delincuencial. Por otra parte, habíamos dicho que la acción se puede llevar adelante mediante la comisión, que es hacer algo que la ley prohíbe. El sujeto que toma la pistola y dispara está llevando adelante un delito por comisión. Y la otra forma de acción habíamos dicho que es la omisión. ¿Qué es la omisión? Es dejar de hacer lo que se debe hacer. La madre que está obligada a amamantar al niño deja de hacerlo y este muere, es un delito de omisión. Eso significa que la omisión puede ser dolosa, es decir, que puede un sujeto con su accionar negativo, que significa no hacer lo que se debe hacer, con ese accionar negativo puede provocar un resultado en el mundo externo y ese resultado en el mundo externo es considerado como acción. Habíamos dicho, a manera de repaso, para que no me olvide trabajar en cada tema con los paralelos, que antes de la acción tenemos el iter criminis, que es una fase previa a la acción, en la que el sujeto tiene una fase interna la llamamos así porque está en la mente del sujeto, no en el mundo externo. En esta fase interna se produce la ideación, que es la ideación del hecho delictivo, cuando el sujeto concibe la posibilidad de cometer el acto, cuando se les representa mentalmente el hecho delictivo, que es la ideación. El segundo paso de este iter criminis es la deliberación, que supone la pugna entre el bien y el mal, la balanza que pone a un lado todos los factores negativos para llevar adelante el delito y por otro lado las reflexiones positivas para llevar adelante el acto delincuencial. Por ejemplo, el sujeto que quiere tomar lo ajeno dirá me van a descubrir, dirá me van a sancionar, qué va a decir mi familia, finalmente Dios mira, ¿no? Esas son las reflexiones a favor de la negatividad de la conducta, es decir, por esto no lo hago, o no debería hacerlo. El rostro negativo en el sentido de reflexión, análisis, crítica, disuasión, temor que puede ser temor desde el sistema normativo, el temor a la ley que puede tener el sujeto, hasta el temor vinculado a creencias religiosas, a creencias cósmicas y de diferente naturaleza. Por el otro lado, en la balanza está el hecho de que el sujeto crea que no va a ser descubierto, cree que se va a beneficiar por el delito, se motiva ante la comisión del hecho y hasta en muchos casos se da un fenómeno que se llama la angustia, que es un estado por el cual el sujeto, frente a la disyuntiva de cometer o no el acto, empieza a sentirse ansioso, angustiado, y muchas veces el paso al acto es para liberarse de la angustia. Después de la deliberación viene la decisión, que también está en la fase interna, es decir, el sujeto ha decidido cometer el delito. Está claro, lo dije en otra clase, no sé si con ustedes, pero lo repito porque es muy importante. La mayor parte de las veces las fuerzas positivas, en el sentido de
no lo hagas por esto, no lo hagas por este otro. Las fuerzas que son aquellas que evitan que el comportamiento se materialice son las que más se imponen. Por eso hay menos criminalidad que conducta no criminal y hay menos no criminales que criminales. Claro, está bien, el delito es algo que nos sorprende, que comúnmente nos conmociona, que es muy frecuente que nos llame la atención, que estamos frente a una cantidad importante, por ejemplo, de feminicidios, pero el ser humano, a pesar de todo eso, tiende más a no cometer el acto delictivo y evitarlo por todas las razones apuntadas. Es decir, es más posible que no lo haga que lo haga. Bueno, si toma la decisión de cometer el acto, estamos frente a la tercera fase de la decisión, que es la determinación de llevar adelante la conducta. Comúnmente estas tres fases, ideación, deliberación y decisión, son fases internas. La fase externa pueden ser los actos preparatorios. Los actos preparatorios son fase intermedia entre la fase interna y la fase externa. Los actos preparatorios suponen, por ejemplo, que el sujeto que va a matar busca un arma, se compra un revólver o se instrumenta de veneno. En muchos casos, los actos preparatorios del delito pueden ser delictivos por sí mismos. Por ejemplo, el narcotraficante que compra precursores para fabricar droga. Claro, ya el hecho de tener o estar en posesión de de sustancias controladas y que son precursores de la droga, no son la droga misma, sino precursores, el solo hecho de estar en posesión de estas sustancias hace que el sujeto cometa ya el delito, ¿no? Esos son los actos preparatorios. No en todos los casos hay conducta delictiva, en algunos casos puede que no. El mismo sujeto que va a matar, en vez de comprarse una pistola, se compra una soga. La soga es un instrumento de trabajo de diferente naturaleza. Nadie se va a imaginar que la soga además pueda tener una utilidad para ahorcar a una persona o para asfixiar. Entonces, hay actos preparatorios no punibles, pero hay actos preparatorios punibles. Y después viene la fase externa, que es en realidad la acción, ¿no? Que hemos hablado de esto, manifestación de la voluntad y todo el contenido antes visto, ¿no? Esto es una manera de repaso. Para que una acción sea delictiva o por lo menos ingrese al análisis de si la conducta es o no delictiva, tiene que guardar relación esa conducta con el tipo penal. Tiene que guardar relación esa conducta con el tipo penal. Y a eso le llamamos tipicidad. La tipicidad es la relación o el engranaje que se da entre la conducta del sujeto y el tipo penal descrito en la ley. Por lo tanto, el término tipicidad tiene su origen en el concepto del tipo. El tipo es la figura penal en la ley y la tipicidad es la adecuación de esa conducta al tipo penal. Y tipificar significa que el juez o el fiscal están adecuando la conducta al tipo, ¿no? El acto de tipificar. Bueno, hemos hablado mucho del tipo penal, vamos a ver algunas particularidades adicionales. Primero, el tipo penal es un instrumento de garantía, de protección. Responde a la dogmática penal, responde a la protección que se debe dar al ciudadano que se le quiere atribuir una conducta delictiva y también a la necesidad de distinguir entre una conducta delictiva y otra, que no todas son similares. Por lo tanto, cuando hablamos de tipicidad y cuando hablamos de tipo, no es menos cierto que los que conducimos a la autoridad a que reflexione sobre si esa conducta está encuadrada en la ley penal
para abrir el proceso penal, si forma parte del escenario de las ciencias penales. Si el investigador, bueno, si el sujeto que ha sufrido no diría engaño, sino la persona que ha prestado un dinero, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, la persona que ha prestado dinero y no le pagan en un documento lícito con una garantía válida, va a tener la condición de acreedora y el que no le paga va a tener la condición de deudor. En esa relación acreedor-deudor puede haber relación de causalidad, él le ha prestado, la otra le ha aceptado, lo que ustedes quieran. Pero, ¿por qué no hay delito? No hay delito porque el hecho de ser deudor o de prestarse dinero legítimamente con garantías, inclusive un préstamo de palabra o un préstamo sin garantías, cualquier forma de actividad comercial de esa naturaleza, de ese tipo de actividad comercial, no es punible porque el deudor no está tipificado o el hecho de ser deudor no está tipificado en el ordenamiento penal. No es para la ley penal un delito. Entonces, la primera reflexión en cuanto al tipo es que el hecho sea delictivo. Si no es delictivo, no forma parte de la problemática penal, no es de interés del derecho penal. Y yo diría algo que también es muy importante, no es interés de ninguna ciencia penal. Alguien me dirá, pero doctor, por ejemplo, el alcoholismo es interés de la criminología sin ser un delito porque los alcohólicos pueden terminar siendo delincuentes. Está bien, pero en torno al delito, el alcoholismo como un factor criminógeno girando en torno al delito, en base a la probabilidad de que el alcohólico pueda cometer un acto de violencia, una violación, pueda irrumpir la tranquilidad social, pueda causar daño a la propiedad, pueda ser agresor, siempre en función a un hecho delictivo. El delito es el corazón de las ciencias penales. Sin la existencia de ese corazón de las ciencias penales, no tiene importancia alguna ninguna de las ciencias penales, ¿no? Entonces, hay que definir si el hecho es delictivo y el tipo penal es el que nos describe normativamente la conducta y la tipicidad es la adecuación de esa conducta a ese tipo. La carencia de tipo hoy en día da lugar a que el fiscal analista rechace la pretendida acción o en su caso sea desestimada. Es importante tomar en cuenta de alguna manera que este tema de los fiscales y la desestimación nos ha traído muchos problemas, porque los fiscales a veces de ventanilla, que son hasta jóvenes abogados inexpertos, se dan el lujo de decir esto no es un delito y echar un balde de agua fría a la aspiración de la víctima de un acto criminoso. Por eso es muy importante valorizar nuevamente cómo se va a proceder en algunos casos en los cuales el fiscal de ventanilla pretende rechazar o considerar bajo su criterio que el hecho es o no delictivo. Algo que me parece negativo porque frustra toda la persecución penal, frustra todo el escenario del ejercicio de la acción penal como del ejercicio de la acción penal. Perdón un segundito, por favor. El ejercicio de la acción penal como un derecho para evitar la impunidad, para evitar que el delincuente se burle de la víctima, de la sociedad y
y quede impune. Claro, si en la ventanilla nos rechazan la causa, estamos pues lamentablemente resumiendo todo lo que pueda significar, todo lo que pueda entenderse por acto delictivo en una actuación bastante cuestionada del fiscal, porque es una prerrogativa excesivamente grande que le damos. Es un tema que hay que revisar. Yo creo que es un tema que hay que revisar en la norma procesal para que los fiscales, cuando van a rechazar, tomen una decisión colegiada y no sea la decisión de una sola persona en ventanilla. Bueno, eso vemos más adelante. Entonces, la tipicidad es garantía de no persecución penal porque no hay delito, y también para identificar con precisión cuál es el hecho delictivo. Ya habíamos visto en la clase anterior un poco de los elementos que componen el delito o el tipo, ¿no? Habíamos descrito que los elementos del tipo penal son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico tutelado, la condición sine qua non si existe, la determinación del verbo nuclear, los verbos auxiliares, que en su conjunto hacen a los elementos objetivos. Los elementos subjetivos son el dolo y la culpa dentro de la tipicidad. Esta visión del dolo y la culpa, sabemos perfectamente, obedece a la nueva corriente finalista que ha trasladado de la culpabilidad el dolo y la culpa y ha transportado el dolo y la culpa al concepto de tipicidad, ¿no? Y son elementos subjetivos. El dolo y la culpa son elementos del tipo como elementos subjetivos. Bueno, vámonos al tercer punto, la antijuridicidad. Aquí yo les voy a remarcar una pequeña nota que hay dos términos que se utilizan, la antijuridicidad y la antijuridicidad. Son parecidos, pero no son iguales, ¿verdad? Son parecidos, pero no son iguales. El que más se usa comúnmente en el lenguaje jurídico penal es antijuridicidad, más que antijuridicidad. Ambos significan lo mismo, conducta contraria al derecho, conducta contraria al derecho. Está claro que, volviendo a repasar para llegar a la antijuridicidad, que es necesario que haya conducta del sujeto que le vamos a atribuir la comisión de un hecho delictivo. No solo es suficiente que haya conducta, también tenemos que exigir que la conducta sea típica, y aquí viene el tercer elemento. No es suficiente que la conducta típica, sino tiene que ser antijurídica o tener como base la antijuridicidad, que significa que el acto sea contrario al derecho. Puede haber, por lo tanto, una conducta típica, que no es antijurídica. El soldado, por ejemplo, que en la guerra mata, lo hace en cumplimiento de un deber, de un mandato imperativo de obligación. Claro, ese soldado que va a la guerra, mientras más mate, seguro va a ser considerado un héroe de guerra y va a recibir condecoraciones. Está ahí presente la figura de matar, que es el homicidio del 251, o inclusive se puede presentar la figura del asesinato del 252. Lo que sí es evidente es que no siempre esa conducta de matar va a ser considerada un hecho delictivo, porque muchas veces
el acto de matar puede ser producto de la obediencia de un mandato superior legítimo que da la autoridad o que dispone la autoridad o la ley, ¿no? La guerra, por ejemplo, en la que un sujeto va a defender a su patria, es un acto que sale de la antijuridicidad de la conducta. Y la conducta más bien es permitida. Vaya a matar a los enemigos. Le está mandando el Estado a que mate al enemigo contrario. Las causas de justificación llamadas así antes, que todavía yo le daría ese mismo calificativo, son las que desnaturalizan la antijuridicidad de la conducta. Esas son, por ejemplo, la legítima defensa que significa que el sujeto acto de que un mayor a un menor afectado. Claro, el sujeto, por ejemplo, está siendo injusta e ilegalmente atacado por un sujeto, o él, o sus hijos, o su familia, o un ser desvalido, o como ustedes quieran ponerlo en el escenario, y este actúa en legítima defensa para proteger la vida de esa persona que hemos tenido nuestras típicas interrupciones. No se ve la proyección, ¿no? No, doctor, se cortó la proyección. Ahora sí se la puede ver, doctor. Les decía que en la conducta antijurídica puede darse la legítima defensa, el cumplimiento de un mandato, el cumplimiento de la ley que me pone en la condición obligatoria de, por ejemplo, someterme a la guerra. El estado de necesidad, la legítima defensa y el cumplimiento de mandatos, artículos 11 y 12 del Código Penal, vamos a leer como parte del complemento al control de lectura. El artículo 11, el artículo 12 del Código Penal. Cuarta problemática. Para que haya delito, la conducta tiene que tener culpabilidad. Tiene que presentar este elemento llamado culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Primero, la culpabilidad es el juicio de reproche que podemos atribuirle a un sujeto por un estado de imputabilidad, es decir, es capaz de responder por el hecho, no tiene ninguna causal que lo exima de la responsabilidad. Dos, porque el sujeto es consciente de la antijuridicidad de la conducta, hay conciencia de la antijuridicidad de la conducta, supone que no hay un factor no solo que active la antijuridicidad, sino en la culpabilidad lo que se exige es que el sujeto tiene conciencia de la antijuridicidad. Y también que el sujeto no haya podido actuar de una forma diferente, que no haya podido actuar de una forma diferente. El error de prohibición, la obediencia debida, son muchas veces factores que hacen que la culpabilidad esté ajena a los elementos del delito. El del que más se ha hablado siempre es de la imputabilidad, pero aquí hay tres aspectos que vamos a tomar en cuenta. La autoría, ¿qué significa? Que el sujeto, para ser culpable, el sujeto tiene que ser la persona que cometió el hecho y que no haya dentro de esa posibilidad de autoría una exigencia de actuar de una forma diferente. Dos, la responsabilidad que supone
la capacidad social para responder por el hecho, es penalmente responsable quien a partir de los 14 años actúa vulnerando la ley. Y después tenemos la imputabilidad. La imputabilidad que tiene que ver con también la capacidad en cuanto a la salud, en cuanto a la sanidad mental, en cuanto a la conciencia de que el hecho es delictivo. A ver, vamos a leer el artículo 17 del Código Penal, por favor, que el que tenga a la mano, que lo lea. Doctor, Está bien, doctor. Aquí tengo el artículo. Adelante. Artículo 17. Imputabilidad. Está extenso de pena el que en el momento del hecho... Exento, repita, exento, lea con cuidado. Exento. Está exento de pena el que en el momento del hecho, por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia, no pueda comprender la antijuridicidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión. Perfecto, gracias, Elmer Mamani. Lo que decíamos, ¿no?, hace un instante, que la inimputabilidad es un impedimento para hablar de culpabilidad, porque para que una persona sea imputable, tiene que estar sana mentalmente, es decir, que no hay una enfermedad que le impida comprender su acto, primer presupuesto, enfermedad que te impida comprender la actitud que has desarrollado, enfermedad mental que deberá ser grave o afectar el estado de conciencia del sujeto. La segunda es la deficiencia de la inteligencia. La deficiencia de la inteligencia se entiende que en lo que se refiere a deficiencia de la inteligencia, estamos frente a la debilidad mental que pueda tener el sujeto y que por esta debilidad mental tiene una edad de un niño de 8 años, de 7 años. La ley entiende que para que la edad mental sea factor de inimputabilidad, debe ser una debilidad mental profunda o seria. Leamos nuevamente el artículo 17 para entender lo que cita el legislador en cuanto a la debilidad mental. Adelante. Adelante, el que tenga a la mano el artículo. El que tenga a la mano el artículo, lea. doctor, buenos días. Artículo 17. Está exento de pena el que en el momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia no pueda comprender la antijuridicidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión. Ya, lo que habíamos dicho, ¿no? Que el sujeto no solo tenga la enfermedad, la insuficiencia grave de la inteligencia, la grave enfermedad o la perturbación de la conciencia. Son 3 factores: perturbación de la conciencia, debilidad mental o insuficiencia de la inteligencia, que en el momento, ahí está la condicionante poderosa, que dice que en el momento del hecho le haya impedido comprender su acto. Eso significa que un enfermo mental, por el solo hecho de serlo, no va a ser necesariamente inimputable. Se tiene que acreditar que la enfermedad le ha impedido comprender la magnitud de su acto. Lo mismo en la debilidad mental, lo mismo en la perturbación de la conciencia. Tiene que haber necesariamente una vinculación entre esa limitación y la conciencia con respecto al acto, porque así reza
el artículo 17 del Código Penal de forma irrefutable, ¿no? La exigibilidad de una conducta diferente es parte de la culpabilidad que al sujeto no se le puede exigir que actúe de una forma diferente. El error de prohibición, la obediencia de vida, son casos en los cuales el sujeto visualiza la antijuridicidad, pero tiene un impedimento propio que le impide valorar esa antijuridicidad en el comportamiento. El artículo referido a la culpabilidad hoy en día ya no incluye ni el dolo ni la culpa. ¿Por qué? Porque el dolo y la culpa, que antes eran elementos de la culpabilidad, se han trasladado a la tipicidad. Forman parte de la tipicidad. Estos cuatro, antijuridicidad y culpabilidad, son referentes genéricos de la existencia del delito, Cuando nosotros le atribuimos a una persona el hecho delictivo, llamamos autor. Pero, sin embargo, pueden haber dentro de la participación criminal otro tipo de actores que no tienen la relevancia del autor. El cómplice, por ejemplo, o en el delito concluido, el encubrimiento. No así la complicidad, porque la complicidad supone cooperación al autor del hecho no relevante. Significa que no va a trascender en que el hecho se haya materializado o no en el mundo externo. Eso tiene que ver, o esa valoración tiene que ver con el presupuesto de complicidad, ¿no? Vamos al punto quinto, la sanción. Vamos a leer el artículo 25 del Código Penal, por favor, para que podamos ilustrar. Y la próxima clase a la auxiliar le vamos a pedir que ya tenga el registro del manejo de las visuales, para que cuando yo cite alguna norma la vaya poniendo, ¿no? Muy bien, artículo 25 del Código Penal. Lea el que tiene a la mano. Doctor, Buenos días. Adelante. artículo 25. La sanción. La sanción comprende las penas y las medidas de seguridad. Tiene como fin... ¿Quién va a leer el artículo 25? Yo, doctor. Doctor, yo voy a leer. No le estoy escuchando bien. Tengo algún... Doctor, yo voy ¿Te a puedo leer. leer yo, por favor? Adelante. ¿Quién va a leer la sanción? Doctor, artículo 25, la sanción. La sanción comprende las penas y A las ver, medidas de nadie seguridad. tiene código ahí. Doctor, no sé si se escucha bien. Ya están leyendo, creo que es... Adelante, Lisette. Sí, el choque. Ya, doctor. Artículo 25, la sanción. La sanción comprende las penas y las medidas de seguridad. Tiene como fines la enmienda y readaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y especial. Entonces, la sanción es pena y medida de seguridad. Es la consecuencia lógica y jurídica del delito. La sanción supone, por una parte, la pena, que es el resultado de una
conducta típica antijurídica culpable. En cambio, la medida de seguridad no siempre. Hay casos en los que la medida de seguridad puede aplicarse como parte de la consecuencia del hecho ilícito y no siempre la medida de seguridad es producto de un delito. Puede haber medidas de seguridad para sujetos que enajenados mentales han realizado un hecho aparentemente delictivo. Y digo aparentemente porque no podemos atribuirle conducta delictiva a un enajenado mental. Si es enajenado mental, su acto podrá ser típico antijurídico, pero no es culpable. Por lo tanto, hay ausencia de un elemento. Pero lo que no hay ausencia es de medidas que la sociedad debe adoptar contra el autor del hecho delictivo. Claro, ese hecho delictivo es un supuesto imaginario. Las penas se estudian en la materia de penología. Penas y medidas de seguridad son estudiados en la materia de penología. Sin embargo, nosotros vamos a ver un poco de referencia, vamos a tocar algunas problemáticas de la pena y medidas de seguridad, más aún que con ustedes tenemos un trabajo práctico de debate sobre la pena de muerte. Entonces, vamos a, de alguna manera, abordar el alcance de la pena y la problemática de la medida de seguridad, que lamentablemente hoy en día, si no me equivoco, en el currículum, en la currícula académica, hasta cuarto año no tienen ustedes la pena, la penología como materia, ¿no? Muy bien. Hemos creado hoy día una práctica, señor auxiliar. Sí, doctor. Respecto a la teoría del delito y las teorías de la acción. Ya. Para los que no están conectados, el examen diferenciado. Para los que no están conectados y no han prendido sus cámaras, la pregunta es, haga un análisis diferenciado entre culpabilidad y tipo, Para los alumnos que están en clase, van a van a hacer un comentario, cuál de las corrientes de la acción es la que más se aplica y por qué. ¿Cuál de las corrientes o de las teorías de la acción es la que más se aplica y por qué? Vamos a dejarlo al auxiliar para que pueda él controlar y segundo, se suba a la plataforma o en su caso, sea mediante su correo electrónico. Conmigo tengan ustedes muy buen día, distinguidos estudiantes. Gracias, doctor. Hasta la próxima clase. Hasta luego, doctor. Bien, compañeros, ¿escucharon la actividad, por favor? Voy a dictar las personas que deben presentar el análisis diferenciado entre la culpabilidad y el tipo. No deben abandonar la reunión, por favor. José Ramírez, Rolando Mamani no active y desactive, por favor. ¿Sí? José Ramírez, Carla Mamani, que acaba de activarlo, Morocco Camila, Alexander Ali, Alison Muñoz, Alejandra Ramos, Diego Choque Flores, Paul Gabriel Catari y Carla Cusicanqui. Ellos deben enviar, por favor, el análisis diferenciado entre la culpabilidad y el tipo. Los demás compañeros que están con la cámara encendida ya entendieron un comentario sobre cuál corriente de la acción se aplica más y por qué. ¿Sí? Tienen 20 minutos, por favor. No salgan de la clase. Adelante con su pregunta, compañero. Aquí vamos a hacerlo, ¿vamos a mandarlo a la plataforma o cómo vamos a entregarlo? Entréguenlo en un documento Word. Si quieren, para el registro lo podemos hacer por WhatsApp o por correo electrónico. Ustedes ya me dicen ahora por qué medio quieren.
¿Puedo hacerlo escrito, así a mano escrito y enviarle Sí, sí, compañera. Pues, mientras sea nítida la fotografía. Sí, tienen 20 minutos, son las 11:20. Compañero, disculpa, puede ser por WhatsApp, ¿no? Mandarlo a mano escrito y mandarlo a WhatsApp, ¿no? A su WhatsApp, ¿no? Sí, también. Identifican siempre, pero su nombre, ¿sí? Me escriben y me dicen su nombre y luego envían su documento. No sé si puede mandar nuevamente, por favor, su número, ¿por qué no? Por favor. Muy bien. Ahora envío un mensaje y al grupo en general. Ya ese número lo envío, por favor. Perdón, ¿podrías repetirnos los que tenemos que hacer, los que no teníamos la cámara prendida? Análisis diferenciado de... Los que no tenían la cámara encendida. Sí, Sí, un sí. análisis diferenciado entre la culpabilidad y el tipo. Gracias. Compañero, tenía una pregunta. Mi Adelante, persona compañero. está con dos dispositivos, pero en toda la clase estaba encendida mi cámara. ¿Cuál es su nombre, compañero? Diego Choque. Verifico. Ah, verdad. Sí, sí, sí. Hay dos dispositivos. Les ruego se conecte de uno a la próxima, ¿sí? Usted entonces, compañero, hace la actividad que correspondiente a los que tenían la cámara encendida, ¿sí? Está bien, gracias, compañero. Sí, compañero, el mío sí está igual, un poquito me he desactivado y activado un ratito, compañero. Sí, sí. Le dije a Solo- usted, compañero Rolando, que haga el análisis diferenciado entre perdón, el comentario sobre las teorías de la acción. Las corrientes de la acción, perdón. Tienen hasta las 11:40, compañeros. No abandonen la clase tampoco. Se lleva el registro de la asistencia hasta el final, ¿sí? Buenos días, disculpe, igual puede ser hecho este trabajo en documento Word, ¿verdad? Y enviárselo al WhatsApp. Sí, sí, se le escucha entrecortado, compañera. Sí, a todos, compañeros. Pueden hacerlo a mano o en documento Word y me lo envían al número, ¿sí? Ya les envié el último mensaje en el grupo, ese es mi número. Gracias.